comprende los tumores de los senos paranasales, que son menos frecuentes, los de la cavidad bucal, los de la faringe, la laringe y también los tumores de las glándulas salivales que a veces son de otro estirpe celular. ¿Sí? No voy a meter tanto en eso porque están los oncólogos. ¿El cáncer de tiroides está incluido dentro de esto? Esta parte también, pero esta parte no se lo toma como dentro de los tumores porque, como yo dije antes, son los que se originan de las superficies mucosas de esas zonas. ¿Se entiende? Por eso está también, entonces están aparte. Entonces van a ser los tumores de la cavidad nasal, de la cavidad oral, los tumores de la laringe y de la faringe con sus 3 porciones. Los tumores de nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. ¿Sí? Ahí está. Los factores de riesgo que se asocian a los tumores de cabeza y cuello van a ser el consumo de alcohol y tabaco. ¿Sí? Desde el punto de vista nutricional es importante porque a veces son pacientes enolistas que ya vienen con un problema nutricional previo. El tabaco, o sea, el tabaco para mascar se asocia con los cánceres de la cavidad bucal. Otros cancerígenos que no están totalmente demostrados, pero también están descritos, van a ser la marihuana, algunas exposiciones laborales como el refinado de níquel, la exposición a fibras textiles y el trabajo de carpintería. Dentro de los virus, el HPV y el de Epstein-Barr. El de HPV está relacionado con el cáncer de boca y de amígdalas y el virus de Epstein-Barr con cáncer nasofaringeo. Bueno, en cuanto a los factores alimentarios, la incidencia de cáncer de cabeza y cuello va a ser mayor en los pacientes que tienen bajo consumo de frutas y verduras. Algunas vitaminas como los carotenoides también pueden tener una función protectora en los tumores de cabeza y cuello. Pero todo esto no está tampoco tan demostrado porque también el consumo, la malnutrición se asocia con los factores de riesgo que tienen los pacientes, que son pacientes alcoholistas o pacientes tabaquistas. ¿Sí? Después, la presentación clínica, los tumores avanzados, que son las que son más de los diagnosticados, que cuando se diagnostican en forma avanzada, pueden tener como síntomas dolor intenso, obstrucción de las vías respiratorias, neuropatías craneales, trismo, odinofagia y bifagia, disminución de la movilidad de la lengua en los casos de los tumores de lengua, ¿no? Fístulas, pero cuando eso pueden estar en el postquirúrgico o cuando están muy avanzados, y afección cutánea como ser linfadenopatía cervical masiva, que puede ser unilateral o bilateral. Algunos pacientes se pueden diagnosticar por una tumoración cervical única o son pacientes que todas estas cosas van a afectar también el estado nutricional porque todos van a afectar en la percepción, en la alimentación. El dolor, el trismo, la odinofagia y la difagia van a hacer que sean pacientes que casi siempre cuando se presenten a la consulta tengan algún tipo de malnutrición o desnutrición. Sí. Bueno, en cuanto, eso era para tener una introducción más o menos de qué estamos hablando y de dónde se localiza. El estado nutricional como factor pronóstico y predictor de la respuesta al tratamiento en los pacientes con cánceres de cabeza y cuello es un concepto que se viene arrastrando desde hace no tanto, sino desde los años 80 recién. En los 90 queda establecida la necesidad de alimentación enteral o suplementación oral de forma sistemática a todos los pacientes, incluso en algunos pacientes se podía utilizar soporte parenteral. El soporte parenteral a veces no se utiliza porque son tumores que afectan la parte superior, digamos, del tubo digestivo, entonces con la nutrición enteral podemos arreglarlo, pero a veces hay pacientes que están muy malnutridos y que no llegamos con el aporte proteico y en ese caso se podría hacer un soporte nutricional mixto. A principios de los 90 se comienza a relacionar el estado nutricional y la respuesta al tratamiento y la aparición de complicaciones postoperatorias, y posteriormente se propone el estado nutricional como un factor pronóstico de cáncer de cabeza y cuello, aparte de todo el resto de los otros factores, recién en los años 90, o sea que es un concepto nuevo relativamente, fue en este trabajo. Acá yo puse el trabajo en el cual se describió en una revista de otorrinolaringología oncológica, ¿sí?
Hasta un tercio de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello van a tener malnutrición severa, sí, más o menos un 9 o un 10%, presentando un grado de malnutrición hasta el 50% de los pacientes, ¿sí? Por lo que habíamos dicho, por los síntomas que produce, o sea, afecta el olfato, afecta el gusto, ¿sí? La motilidad de la lengua y además produce disfagia o odinofagia. Son pacientes son síntomas que vienen muy solapados. Puede ser que sean pacientes que están recorriendo muchos lugares antes de consultar y que se les haga el diagnóstico. En ese tiempo pierden bastante peso. Los factores asociados van a ser, o sea, a la pérdida de peso, van a ser la localización del tumor de la vía digestiva, o sea, en oro e hipofaringe, las secuelas del tratamiento quirúrgico en el caso de la desnutrición postquirúrgica, los problemas para la masticación y la deglución, y las mucositis intensas que se hacen por radioterapia. Los pacientes que tienen tumores en estadios tempranos, 1 o 2, el tratamiento generalmente es más conservador e incluye entonces radioterapia en lugar de hacer, qué sé yo, una glosectomía o hemiglosectomía. Son más conservadores los tratamientos, entonces afectan al estado nutricional a largo plazo de los pacientes. Son pacientes que van a ser crónicos, o sea, en cuanto a la duración de la enfermedad. ¿Sí? La disfagia va a ser el principal problema para alimentarse y según la localización del tumor puede aparecer antes de iniciar el tratamiento, en el caso de tumores de laringe e hipofaringe, que van a tener bolorosa para tragar, o tras finalizar el tratamiento, los tumores localizados en la cavidad oral y orofaringe por el tratamiento que se les realiza, o sea, los tratamientos quirúrgicos o la radioterapia que produce las mucositis, ¿no? Bueno, en el caso de los pacientes con tumores de cabeza y cuello, la ESPEN, en las últimas guías de ESPEN ya se indica que ya habló Pilar también de esto, dietas de preferencia inmunomoduladoras enriquecidas con arginina, omega 3 nucleótidos, con o sin glutamina en todos los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, con cirugía, con pacientes quirúrgicos con tumores de cabeza y cuello. Esas son las últimas guías que actualmente ya las recomiendan. Las dietas inmunomoduladoras van a tener, generalmente tienen arginina, glutamina, omega 3, antioxidantes, hierro y zinc, pre y probióticos, nucleótidos y base pirimidínica. En cuanto a la arginina, sabemos que es un aminoácido esencial en situaciones catabólicas y sépticas. Va a ser sustrato para la producción de óxido nítrico, precursor de prolina e hidroxiprolina. Estimula la proliferación de células inmunitarias, aumenta la producción hormonal de insulina, hormona de crecimiento y prolactina, favorece la cicatrización y los efectos vasodilatadores que tiene el óxido nítrico hace que esté limitada o haya que tener en cuenta el estado clínico general del paciente. No se puede dar en pacientes que tengan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica muy acentuado, o sea, en pacientes que estén graves con requerimientos de vasoactivos, etc. Se ven pacientes cuando ya están estabilizados. En cuanto a la arginina, tampoco hay muchos trabajos que avalen el uso. Todos los trabajos que hay de cabeza y cuello, o la mayoría, son pacientes que se les daba arginina en dosis de 17 a 27 gramos. La dosis máxima que se dio fue de 27 gramos. No se vio que exista una ventaja grande como existe, como por ejemplo con los omega 3, que ya está, que incluso está recomendada la cantidad y todo que se debe dar. Porque los pacientes eran como dispares, o sea, había pacientes que estaban en estadios tempranos, otros en estadios tardíos. Entonces, lo que había hablado el doctor Montemer, lo que es la proteína C reactiva, los linfocitos, eso no se veía ninguna modificación de la arginina y se cree que era por la disparidad de los pacientes y por la terapéutica que estaban recibiendo. La glutamina también es controvertido el uso. Se puede dar por vía oral, por vía parenteral o por vía enteral, por vía parenteral en forma de dipéptidos, que puede atenuar la neuropatía periférica de algunos quimioterápicos, pero también es controversial el uso. Los omega 3 sí, que pueden contrarrestar el efecto proinflamatorio de los omega 6, y las dosis óptimas no se conocen, pero sí está aceptado que tienen un efecto beneficioso. En cuanto a los antioxidantes, también y el hierro y el zinc también. El hierro y el zinc, los pacientes que tienen respuesta inflamatoria sistémica va a estar aumentado el requerimiento. ¿Sí? Los pacientes oncológicos son pacientes inflamados.
pero hay que tener en cuenta también que pueden predisponer a las infecciones, entonces también se recomienda que sea una dosis de la dosis de regla, no se aumenta la cantidad de hierro y zinc en estos pacientes, ¿sí? Y después el uso de prebióticos, que son inmunomoduladores en el tubo digestivo, y después también están los nucleótidos y las bases pirimidínicas, que para el crecimiento rápido de las células es útil. Otros son estos que tampoco están muy demostrados: el alfa-cetoglutarato, los aminoácidos ramificados y las hormonas. En las últimas guías de PEN ya están recomendadas la alimentación enteral inmunomoduladora, ¿sí? En cuanto a la recomendación del aporte nutricional diario, o sea, la cantidad de calorías que se les debe dar, etcétera, es como no cambia con el resto de los pacientes oncológicos. El aporte proteico va a ser de 1.5 a 2 gramos por kilo de peso, hidratos de carbono entre el 30 y el 60% y lípidos entre el 15 y el 55%. Como conclusión, en el caso de los pacientes con tumores de cabeza y cuello, la malnutrición de los pacientes se relaciona en diversos estudios con mayor tasa de complicaciones postoperatorias, peor respuesta al tratamiento, incluso con mayor tasa de recidiva tumoral, siendo un factor de riesgo independiente del resto, ¿sí? Lo importante en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello va a ser nutrir o renutrir, en algunos casos en los pacientes desnutridos, con una dieta similar a la de otros pacientes oncológicos, enteral o cuando sea posible también se puede dar oral, y esto es más difícil porque justamente está afectada el tracto digestivo superior, y dar al soporte nutricional el papel importante que le corresponde como un aspecto más del tratamiento de la enfermedad grave con una altísima mortalidad. Eso era más o menos para reseñar. Ahora, sabiendo todo eso, tenemos algunos casos clínicos simples, así que no vamos a estar mucho tiempo más, están todos recansados. Este es un varón de 54 años, con antecedentes de tabaquismo y alcohol ocasional. Había consultado por disfonía leve, pero con una disfonía leve. Cuando uno habla con él, ya venía con dolor de oído, así que venía consultando, venía arreglando hace como 3 o 4 meses. Molestias al deglutir, con intolerancia a algunos líquidos con temperaturas extremas, o muy fríos o muy cálidos, pero como es todo muy solapado, entonces no se venía dando cuenta hasta que comenzó con disfonía. Con la disfonía sí que ya fue más llamativa, consulta. Al examen físico, inicialmente lo único que presentaba era una adenopatía cervical que había que palparla y encontrarla, tampoco estaba tan a flor de piel. Y el diagnóstico fue un estado de un cáncer de laringe en estadio 3, de localización supraglótica. Se le realiza, el tratamiento se le realiza una laringectomía con vaciamiento ganglionar y se decide ayudar también con algo de radioterapia. El paciente refería un peso previo a la cirugía, o sea, cuando en realidad su peso habitual era de 70 y pico de kilos, 72 kilos. Y previo a la cirugía, un peso de 68 kilos, refería que había perdido 3 o 4 kilos más o menos en lo que él registraba en los últimos 2 meses. O sea que ya había perdido el 6% de su peso corporal. Y al momento de la intervención nutricional, que fue en el postquirúrgico, tenía un peso de 65.400. O sea que en total le había perdido casi un 10%. ¿Sí? O sea que era un paciente de riesgo nutricional. Además, con la laringectomía el intervenido también no podía tragar. Bueno, ¿qué les parece que le hacemos a este paciente? Primero, ¿qué vía de alimentación elegimos? Le ponemos una sonda, lo dejamos a ver si puede tolerar algo por boca. ¿Se puede la sonda? ¿Se puede la sonda? Ya generalmente lo tienen sonda estos pacientes ya, porque no van a poder tragar en el postquirúrgico inmediato, ¿no es cierto? Bueno, eso por un lado está resuelto. En cuanto al valor calórico total, ¿qué le hacemos? Le hacemos una alimentación. ¿Cuántas calorías le pondríamos? Teniendo en cuenta que los pacientes, que como había dicho ya Pilar, la cantidad de calorías depende no se dan dietas hipercalóricas, pero sí se pueden dar. Este paciente es un paciente que hay que renutrir, ya viene perdiendo el 10%, ¿sí? Está sin alimentación, entonces ¿cuánto más o menos ustedes le darían? 35 calorías más o menos, porque hay que renutrirlo, ¿no es cierto? Bueno,
el objetivo fue de 2.600 calorías en un paciente que tenía de 70 y pico de kilos, son 35 calorías más o menos de peso calculado, y la elección de la fórmula. Le damos una fórmula. ¿Qué tipo de fórmula elegirían para este paciente? Polimérica. Pero ¿cómo? ¿Una polimérica qué? Ahora hay en el mercado fórmulas inmunomoduladoras, hay hipercalóricas y normocalóricas, pero si hay disponible, depende del lugar donde estemos, se podrían dar fórmulas inmunomoduladoras porque hay trabajos que avalan el uso de estas fórmulas. Yo sí, pensé que me estaba por decir. No te preocupes que ya termino. Bueno, voy a para lo que faltaba. Bueno. Se le elige entonces para él una fórmula inmunomoduladora. Hay fórmulas en el mercado que son hipercalóricas e hiperproteicas, ¿sí? Hay algunas, hay pocas, pero ahí tenemos disponible. La composición se le da una densidad calórica, de la fórmula era de una densidad calórica de 1.3 kilocalorías por mililitro, con un aporte de hidratos de carbono del 56%, 20% de proteínas y 25% de grasas con ácidos grasos de tipo omega 3. ¿Sí? Entonces se le aporta una dieta inmunomoduladora. Está hiperproteica y se le da una dieta hipercalórica en este caso porque tenemos que renutrir. ¿Sí? Bueno, eso era solo. Bueno, estuvo con alimentación enteral durante 20 días, evoluciona favorablemente y se externa con dieta blanda sin requerimiento de suplementos porque el señor tenía una buena alimentación por boca. Este otro caso es una mujer de 63 años con antecedentes de tabaquismo, con un peso de 57 kilos, 1,62 m, un índice de masa corporal de 21, en buen estado nutricional, sin pérdida de peso previo, y la consulta fue por una lesión ulcerada en el borde de la lengua, en la región lateral, que venía desde hace tiempo, entonces le llamó la atención consulta y era un cáncer de lengua en estadio 2. Se le hace como tratamiento una hemiglosectomía, también se puede hacer radioterapia en este tipo de pacientes, porque son cáncer de lengua localizados, el oncólogo del público y para que veamos, serían los tumores, son tumores de localización lateral generalmente, y la cirugía que se le hace es una hemiglosectomía, llevando la punta de la lengua, entonces quedan con una lengua como un poco chiquita, ¿sí? Estos pacientes tienen el problema que después de la cirugía pueden quedar con trastornos deglutorios, entonces hay que reeducar, digamos, el uso de la lengua. De hecho, esta mujer no pidieron consulta con nutrición, la comenzaron a ver y lo que deciden es, como pensaban que se podía alimentar bien, la suplementan con 600 kilocalorías por boca. ¿Qué pasó? Se broncoaspiró, ¿sí? Porque hay que reeducar toda la deglución inicialmente. Entonces lo que se le hice, primero que toleraba muy poco, comía gelatinas, caldos y los suplementos, pero se broncoaspira por el dolor y por el trastorno para tragar, incluso para hablar y todo, por la lengua. Se realiza la interconsulta con nutrición y entonces, ¿qué les parece que le hacemos a ella? Una sonda de alimentación enteral, ¿sí? Rehabilitación de la deglución y se comienza a alimentar acá se le calcula más o menos, era una señora que no había perdido peso, era con normopeso, sin una alteración previa del estado nutricional, se le da una dieta normocalórica. Como ella iba a deambular y seguramente se iría a la casa después con la sonda, se calculan más o menos 30 calorías por kilo, son unas 1.700, 1.800 calorías, y se le da una fórmula también, inmunomoduladora, pero no hipercalórica, sino una normocalórica. Y la otra tiene una densidad calórica de 1.30, 1 a 1, y se va a la casa con 1.700 calorías. Esto era para mostrar, esto era solamente para graficar dos pacientes, ¿no? Un paciente que había que renutrir, entonces la alimentación tendría que ser una hipercalórica e hiperproteica, inmunomoduladora, y la otra paciente que aparentemente no tenía una cirugía muy traumática, porque solamente le habían sacado parte de la lengua, uno podría suponer que podía tragar
próximamente. Normalmente hay que tener en cuenta en estos pacientes el riesgo de broncoaspiración que le aumenta la morbimortalidad. Entonces, en esos pacientes hay que tener en cuenta que no porque sea chica la cirugía, dejar de prestarle atención a la nutrición y evaluar la colocación de una sonda de alimentación enteral, por lo menos en el postquirúrgico, hasta que rehabiliten la delusión, ¿sí? Hay cirugías que son mucho más mutilantes en los tumores de cabeza y cuello, que se ven menos porque se ven en pacientes que recidivan, que le sacan incluso no solamente la lengua, sino el piso de la boca y el maxilar inferior. Entonces, en estos pacientes hay que estar más atentos, son estadios tumorales mucho más avanzados, el estadio 3 o 4, y el tiempo de alimentación con sonda va a ser más largo, y en ese caso habría que evaluar también el uso de ostomía, de gastrostomía. ¿Sí? Bueno, esos eran los casos que yo Yo quiero comentar que hoy en día se trabaja en equipo. En el CASTEC vemos muchos casos de tumor de cabeza y cuello. Y los pacientes que llegan los vemos en equipo con otorrino, cabeza y cuello y oncología. El primer caso, muy probablemente, lo hubiésemos puesto en tratamiento conservador para evitar la laringectomía, salvo que tuviese invasión del cartílago, pero era un estadio 3, así que no lo tenía. Entonces se hace quimioterapia, después radioquimioterapia, y con eso se evita la laringectomía. Es una laringectomía parcial le habían hecho, puede ser vertical, puede ser. Sí, ahí el riesgo recidiva también es importante, con un Los dos son el mismo. Y el segundo caso, si es un estadio 2, muy probablemente tiene afectación tal vez del piso de boca, y es una cirugía importante. Entonces también por los trastornos que da, uno hace primero quimioterapia para reducir. Por eso hoy en día se va trabajando todos estos tumores en equipo, en conjunto, y se van invirtiendo los tiempos. Antes se hacía cirugía y después radioterapia. Y hoy en día se vio que con eso se dejaba mucha secuela, mucha morbilidad a la radioterapia, y no era para nada conservador. Hoy en día se trata, sobre todo en laringe, de tratar de conservar todo lo que se pueda de la laringe. Sí. Uno de los primeros equipos que hizo eso fue el ROFO, donde eran clásicas las operaciones comando, y sacaban media cara. El paciente lo curaba, pero quedaba que no podía salir a la calle. Entonces ahí son los que trabajan mucho este tipo de cirugía, la dejan como última instancia. Y generalmente en laringe es muy raro que se opere un tumor de laringe, que vaya a una laringectomía. Solamente lo dejan a los que recidivan, es decir, donde falla ese tratamiento. Pero en general las respuestas con tratamientos conservadores bien hechos son un 70-80%. O sea que se le evita la laringectomía porque queda de por vida. Ese paciente nunca más se va a reconstruir. Entonces se trata de evitar esto, y precisamente por lo que decía, y los de lengua, el trastorno más importante que tiene, pierde la deglución. Claro. Entonces el paciente queda de por vida también con problemas. Entonces hoy en día la cirugía, por eso los cirujanos vienen mucho a ver qué le puede ofrecer otros tratamientos, el radioterapeuta y el oncólogo, para tratar de hacer cirugías muy localizadas y con las menores secuelas posibles. Sí, por eso hacer cirugías mayores con cirugías comando de mandíbula, la verdad que lo que ya prácticamente no se hacen, pasó la historia de la medicina. Son pacientes que recidivaron y sobre eso, encima ya tienen eso anterior, y entonces ahí se complican más, pero en general. Yo le hago una pregunta, ¿y conservan entonces la nutrición por vía oral hasta...? Sí, se trata de conservar, por eso es conservador, porque trata de conservar las funciones del paciente. Aquellos que andan mal, el problema más serio, después lo vamos a ver en los tratamientos radiantes, va a ser las secuelas que mencionaba antes, yo lo escuchaba, que es la sequedad de boca. Esa es una secuela que queda, pero es preferible que el paciente siga comiendo, que sea con esa secuela, pero que no tenga que estar con sondas. Yo he visto pacientes antes con la sonda, y es terrible, el paciente queda con la sonda de por vida, y ese paciente no puede ir a una fiesta, no puede ir a ningún lugar. La glosectomía fue hace poco, ¿Cómo? En el sanatorio acá de Capital, la glosectomía, que la paciente le vieron, que ya nos llevaban. Claro, lo dejaron en estadio 1, ahí sin duda va a cirugía. La conocí. Pero ya en los 2 y en los 3 se deja, es más, ya casi ni se operan en los 3 porque saben que ese paciente va a ir a una cirugía muy grande. La glosectomía esa la conocí en terapia, broncoaspirada. Sí, claro, por eso, esas son las complicaciones, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Entonces por eso los cirujanos hoy en día están tratando de evitar eso, porque ello es una complicación para un paciente muy importante, porque se pueden morir. Sí. Además una cosa en un sanatorio en Capital y otra en un hospital de provincia.
donde los medios que hay... O saliendo de acá de la... Por eso, de ahí acá después nomás, el paciente se muere. yendo un poquito más lejos. No, yo le quiero hacer una pregunta. Sé que no está dentro del cronograma, Sí. pero con respecto al cáncer de tiroides, si usted podría dar algo. Lo que pasa es que es distinto, como bien mencionó ella, entra en algo totalmente distinto, porque el cáncer de tiroides tiene un comportamiento muy distinto, se trata generalmente, los más comunes son dependientes del yodo y se usa precisamente yodo radioactivo, primero se saca la tiroides y después se hace yodo radioactivo y con eso tiene una evolución, o sea que la cirugía que tienen ahí es una tiroidectomía total y lo único que hay que hacer después a la paciente es darle yodo y nada más, darle hormonas tiroides y controlarlo lo que queda después con yodo radioactivo. Por eso no entra dentro de la categoría de tumores de cabeza y cuello, siempre llega aparte porque tiene un comportamiento biológico totalmente distinto, a diferencia, como decía, de todos estos que son epiteliales, que la mayoría de ellos son escamosos, hay algunos glandulares que también tienen un comportamiento distinto de las glándulas, pero en general entran dentro de las reglas de todo esto. Y los más sensibles a los tratamientos con radioquimioterapia son los de laringe, por eso hoy en día casi se está evitando la laringectomía, salvo que invada el cartílago, porque ahí ya no responde, y entonces eso sí de entrada se pone a la laringectomía.